Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ni palabras, ni es oída su voz. El mensaje que estamos trayendo, el estudio que estamos trayendo, tiene como título Dios aborrece el divorcio. O sea, siempre vamos a basarnos sobre esa premisa. Tiene otros temas alrededor de Dios aborrece el divorcio. Y es así como estamos hablando sobre temas familiares, temas de matrimonio, temas de unión libre, temas de adulterio, de fornicación. Bueno, todo esto tiene que ver, absolutamente todo está alrededor de ese mensaje, ¿no? Y todos a la vez se componen un solo mensaje. Yo quiero hoy tocar un pasaje de la palabra de Dios. Quiero ir directamente a este pasaje que está en el libro de Mateo. Esta semana, dos hermanos me hicieron una pregunta. La pregunta básicamente tiene que ver con el nuevo matrimonio, con las nuevas nupcias, si hay un nuevo matrimonio, si es lícito en la palabra de Dios un nuevo matrimonio. Entonces, básicamente fue eso, alrededor de su pregunta, lo esencial de la pregunta de los dos hermanos, quienes me hicieron la pregunta, ambos separadamente, pero básicamente la inquietud es esa, ¿no? ¿Es posible que haya un segundo matrimonio? ¿Es lícito delante del Señor? ¿Es válido de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Bajo qué criterios bíblicos es válido? Ya no digamos criterios sociales o criterios legales, no, bíblicos. ¿Es lícito o no es lícito? Yo quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del segundo matrimonio, de un nuevo matrimonio? Esa es básicamente la pregunta. Y sobre esa pregunta quiero basar hoy esta parte del estudio. Recuerde, el título principal de este mensaje se llama Dios aborrece el divorcio, y sobre eso siempre nos vamos a basar, ¿no? Dios aborrece el divorcio. Cuando yo digo Dios aborrece el divorcio, es algo que está escrito en la palabra de Dios, y es algo que siempre me va a llevar a pensar, a no querer caer en la desgracia de un divorcio. Entonces, y parto de esa premisa tan valiosa y tan importante, que es ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? Pues Dios dice, no, yo aborrezco al divorcio, dice el Señor. Eso está en el libro de Malaquías. Entonces, dice el Señor, yo aborrezco el repudio, yo aborrezco el divorcio. Entonces, basándose en esa premisa siempre, quiero que vayamos, le voy a hacer esa pregunta a los hermanos que ya están conectados, a ver si hay alguno que me quiere aportar algo que tenga que ver con el tema, ¿no? Con el tema que vamos a tratar hoy sobre la serie Dios aborrece el divorcio. Y el tema que vamos a tratar hoy es, como escribió mi esposa ahorita, que fue correcto lo que ella escribió. Dios aborrece, ¿es lícito tener un nuevo matrimonio? Bueno, ese es el tema para el día de hoy, ¿no? Es importantísimo esa parte. Bueno, todos los temas son importantísimos. Así que yo quiero preguntarle a los hermanos que ya se encuentran conectados, a ver quién me quiere aportar algo con respecto a eso. ¿Es lícito delante del Señor tener un segundo matrimonio? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Que es una pregunta que trae o ha traído muchas inquietudes. Bueno, espero que haya traído muchas inquietudes. Espero que sea una pregunta que en verdad nos inquiete. A algunos no les importa, y bueno, en el mundo las personas, pues como dice la palabra de Dios, ¿no? Se casaban y se daban en casamiento. Dice el Señor Jesús que antes de su segunda venida así va a ser el mundo. O sea, las personas andan casándose y dándose en casamientos, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, y bueno, ese es el mundo inmediatamente antes de la venida del Señor Jesús.
cuando Él venga a juzgar a este mundo. Así va a estar el mundo. Así va a estar el mundo. ¿Por qué así va a estar el mundo? Porque pues el mundo se rige por leyes humanas y leyes perversas que se han alejado de la palabra de Dios. Como dice Saúl, dice, hablo para los que conocen la ley. Bueno, esto que nosotros estudiamos, esta palabra que nosotros estudiamos, es para los que conocen o los que quieren conocer la ley de Dios, ¿no? Para los que quieren conocer su palabra. Pues muchos no quieren conocerla. Bueno, pues entonces el mundo anda como ellos quieren, en su maldad, en su perversión, esclavos del mundo. Pero pues nosotros, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús dice, sed santos, entonces nosotros sí queremos saber qué dice el Señor, queremos saber qué es lícito y qué no es lícito para no transgredir la palabra de Dios. Bueno, no se asusten mucho. Buenas noches, pastor. Mi vida, Señor te bendiga. Amén. Buenas noches para todos mis hermanos. Bueno, yo voy el aporte que tengo que hacer con respecto a este tema, que es en la palabra del Señor siempre dice que un hombre se une a una mujer y sean una sola carne. No veo que diga que se una varias veces el hombre a varias mujeres, en primer lugar. En segundo lugar, en Corintios, creo que está en Corintios, y aparece un consejo que se le dan a los casados. Sí, a las personas que en lugar de quemarse, pues se casen, ¿no? Y en lugar de quemarse, casarse. A los casados, el Señor les dice que es una orden, ¿no? Que la persona no se separe de su esposa. Y si se separan, que sean por mutuo acuerdo. Y si no le dice que se vaya y se case otra vez, sino que vuelva con su esposa. Okay. Entonces, según lo que yo entiendo con la palabra, no sé si me hice entender, mi amor. Si se separa, no se puede volver a casar. En Corintios aparece eso. Vale, mi vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte. Muy bueno, muy interesante. Muy, muy interesante. Dice que no, perdón, pastor, dice que no se divorcie el esposo de su esposa, ¿no? Vale. Y me imagino, no quiero decir me imagino, pues ahí según lo que yo entiendo es que el hombre que escoge a la mujer es matrimonio para siempre. Vale, amén. Así es, mi vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso es una gran verdad. Miraremos otra parte recordemos que la palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? Entonces vamos a mirar otros pasajes de la palabra de Dios para sumar, ¿no? Para ir sumando, a ver qué resultado nos va a dar esta suma. Bueno, muchísimas gracias, mi vida. Mi hermano Elías, cuéntenos, ¿qué nos quiere aportar, mi hermano? Buenos días, pastor, buenos días para todos. Señor lo bendiga, mi hermano, qué gusto escucharlo. Bueno, de la palabra de Dios que yo conozca sobre el divorcio, o sobre el nuevo matrimonio, sé que cuando el Señor nos manda que dejen uno a su padre y a su madre para unirse a su esposo y formar uno solo, se nos manda el Señor. Y se hace el matrimonio de uno, y del divorcio uno no puede no se puede divorciar, solamente eso lo hace el Señor Jesús, no se puede divorciar, solamente si la esposa o el esposo fallece, o sea, cuando ya es viuda, es que uno se puede volver a casar. Eso es lo que está en la palabra que yo conozco, Vale. el aporte que quiero dar. Vale, mi hermano, muchísimas gracias. Muy bueno, muy interesante el aporte, mi hermano. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? Mi hermana Esperanza Jaramillo. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. Amén. Quería, más que un aporte, no sé si es como una pregunta, ¿no? Vale. Porque realmente eso es lo que dice la palabra, pero inclusive en ministros, que yo me he dado cuenta de Dios, pues en muchas iglesias ha pasado eso, ¿no? Que han tenido problemas, se han separado y se han casado con otra persona. Entonces, pues yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es el ejemplo? Pues si lo están haciendo ellos, ¿cómo así que según la palabra dice que no lo podemos hacer? Entonces ahí le entra a uno como ciertas dudas y ciertas cosas de que no están siguiendo las indicaciones, obedeciendo lo que dice el Señor en su palabra. Ok, mi hermana. Entonces,
Su merced, lo que en su experiencia que tiene en las congregaciones o en la congregación donde haya estado mi hermana, ¿cuáles han sido las razones quizá que de pronto nos quisiera aportar por las cuales algunos ministros se han casado nuevamente? ¿Cuáles han sido sus argumentos? ¿Cuáles han sido los argumentos de ellos? No estamos pidiendo en este momento nombre ni nada de eso, pero sí de pronto queremos conocer los argumentos, ¿no?, que tal vez aportaron. En un caso, escuché que se han divorciado por infidelidad. Okay. Entonces, al tiempito, la esposa, bueno, es que es una pastora, ¿no? Es una pastora, Okay. Y se divorció del esposo. Y Okay. el esposo fue infiel, y entonces ella al tiempito ya se casó con otra persona. Ella al momentito, al tiempito, no sé, lo que usted menciona aporta, se casó con otra Sí, persona, ok. tampoco, Ok. pero sí al tiempito ella se casó con alguien. Vale. Pues se casó, no sé, sería ahí mismo, pues algún ministro de ahí la casaría, Vale. o pues por lo civil y después por la misma iglesia de ahí, pero se volvió y se casó. Entonces, Vale. yo dije, bueno, ¿cómo así? Vale. Estoy pensando. Muy interesante eso que su merced aporta, ¿no? Y bueno, vamos sobre la marcha haciendo algunas correcciones importantes, ¿no?, que también vale la pena irlas haciendo. Mi hermana hacía la acentuación que era una pastora, ¿no? Una pastora. Recordemos que no hay pastoras, ¿no, mi hermana? Eso no existe, ¿no? O sea, ya de ahí... Ok. Ok. Ya entendemos, ¿no? Todo este movimiento de mujeres que lideran congregaciones, y bueno, eso es parte de la apostasía de estos tiempos, ¿no? Bueno, no solo de estos tiempos, porque eso viene desde Jezabel, ¿no? Así que eso no es como tan nuevo, ¿no? A veces uno dice, no, es que eso es nuevecito, eso es de ahora. No, estos movimientos y este espíritu jezabélico, pues siempre ha estado en todas las épocas, ¿no? En todos los tiempos, ¿no? Pero pues hoy en día hay un movimiento muy fuerte jezabélico, donde las mujeres pues quieren ser las líderes o las lideresas, en algunos casos se quieren llamar, de grupos dentro de las congregaciones, quieren dirigir, y bueno, nada de esto es bíblico, mis hermanos, no con el afán, vuelvo y les digo, no con la intención y el deseo de hablar en contra de las mujeres o de la creación del Señor, pero siempre tengamos en cuenta algo muy importante, ¿no? No que una mujer no pueda en el sentido de tener quizá la capacidad, tal vez. No que no pueda en el sentido de tener la capacidad, o tal vez no la tiene, porque pues si el Señor no lo dispuso así es porque seguramente o tal vez no la tiene. Tal vez esa es una de las razones por las que el Señor no lo dispuso de esa manera, o tal vez sí tiene la capacidad, no sé, todo eso está en el Señor. Pero definitivamente el Señor lo estableció de una manera completamente diferente, y ese es el punto en el que hay que tener obediencia delante del Señor, ¿no? Es que ni siquiera, como hemos dicho en muchas ocasiones, ni siquiera a todos los varones los llamó a predicar, o sea, ni siquiera a todos los varones. A veces pensamos de que no, todos los hombres, no son todos. Por eso el Señor dice, son algunos. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos maestros? No. Entonces no son todos, son algunos a los que el Señor ha llamado para este oficio, para este trabajo. Bueno, entonces eso es importante siempre hacer la aclaración para que no caigamos en confusiones, no que una mujer no pueda, tal vez sí puede, ¿sí? Eso no lo dispongo yo tampoco, yo no tengo esa capacidad, eso solamente lo dispone el Señor. No que no pueda, es que no es el rol, es que no es lo que el Señor estableció, es que no es lo que a mí me parezca. Es que no es que a mí me parece que sí se puede, no es que a mí me parece que pues, como que sí lo hace bien, no, es que sí lo hace bien, no, es que tal persona X o Y persona, no, ella sí lo hace bien, ella sí está haciendo este oficio, bueno, pero ese oficio es de los varones, porque el Señor lo estableció, hay un orden dentro de la congregación, hay un orden establecido por el Señor, y de eso se trata, de seguir el orden del Señor, lo que Él estableció. Se trata de obediencia delante del Señor. No estamos hablando de capacidades, no estamos hablando de nada en ese sentido. Entonces estamos hablando de obediencia, así sea en lo mucho o en lo poco,
Bueno, en eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho discernimiento y siempre tenemos que estar atentos a estas cosas para no desviarnos, siempre, siempre para no desviarnos. Recordemos que hay caminos que a uno le parecen derechos, uno dice, sí, pues a mí me parece que sí, a mí me parece que sí está bien, a mí me parece que aquello o lo otro está bien, a mí me parece que el movimiento femenino con respecto a estas cosas dentro de las congregaciones, de estudios, de esto, de lo otro, de dirigir personas, a mí me parece que está bien, dirá alguno, a mí me parece que está bien, pero bueno, recordemos, no se trata de lo que a nosotros nos parece, no se trata de eso, no se trata de pensar que hay capacidades o no las hay, no se trata de eso no se trata de obediencia, de obediencia. A veces nos cuesta obedecer en lo poco, porque esto es poco, es lo que el Señor ha establecido. Y nos cuesta humillarnos a nosotros mismos. Y lo digo también a título personal. En muchas ocasiones a uno le cuesta humillarse, nos cuesta humillarnos, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que menguar en todo esto. Entonces, eso es importantísimo. Y gracias a mi hermana por el aporte que nos hizo, mi hermana Esperanza Aramillo. ¿Quiere aportar algo más, mi hermana Esperanza? No, pues que a mí me parece que este tema es tan complejo, o sea, en este caso pues yo estaba hablando de los feministas, ¿cierto? Pero pues a nivel de todos los seres humanos debemos cambiar de personas de lo que usted decía ahora, que se han divorciado, se han pasar unos por un motivo, otros por otro, pero pues de pronto en algunos casos pues no sé, lo que usted dice hay que obedecer, pero a veces mujeres que han sido maltratadas por un hombre y que se separan y de pronto más adelante consiguen una persona idónea, entonces como no sé. Interesante, mi hermana, muchas gracias. Ese punto está muy interesante, ¿sabe? Está muy interesante el punto. Uy, y no lo quiero perder. Entonces mi hermano Manuel, discúlpeme un momentito, mi hermano Manuel, por favor, yo sé que su merced quiere aportarnos algo importante también, pero no quiero perder ese punto que acaba de tocar mi hermana. Ese punto es muy importante, no lo quiero perder, y entonces quiero ir al pasaje que les digo que vamos a tocar y lo vamos a tener como base en este día. Mi hermana, ¿quién me habló? Ah, mi vida, cuéntame. Bueno, es que yo contesté la anterior pregunta, pues, tomando el caso de que el Señor manda al hombre que tome a mi mujer y sea una sola carne, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de lo que estaba diciendo la hermana Esperanza ahorita, es que hay algunas excepciones en la palabra de Dios o uno lo está interpretando mal, o sea, me gustaría entender eso, porque a veces leemos en la palabra y no lo entendemos. Vale, sí. Por ejemplo, Mateo habla de, dice Mateo 5, dice 5:31. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, ¿hay una excepción? Gracias. ¿Puedo yo divorciarme a menos de que sea por pecado sexual? Vea que hay otras cositas que hay también que escudriñar, ¿cierto? Importantes. También tengo la duda más adelante, dice, el hombre que se casa con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Según lo que yo estoy leyendo acá en este versículo, no es lícito, pero también tengo la inquietud que pasa en el caso de que una mujer está sometida a maltrato físico, maltrato sexual por parte de su esposo, y pues el Señor lo manda a uno como mujer a no divorciarse, pero ya hasta mi propia vida, mi vida está corriendo peligro al lado de un ser que me maltrata, no me da el trato de un cónyuge respetuoso y amoroso. ¿Hay esas excepciones? Entonces sí me puedo divorciar y me puedo volver a casar con otro hombre que se me trate bien, que me respete, que no me lastime, por ejemplo. Gracias, mi vida. Gracias por la pregunta. Está muy interesante, al igual que lo que aporta mi hermana Esperanza. Y bueno, veamos que en un principio los hermanos aportaron, o la hermana, algunos, no hay ninguna causa, vamos hasta la muerte.
Pero luego vemos o traemos a colación algunos casos, ¿no? Los hermanos y las hermanas están citando casos, por ejemplo, de maltrato físico y bueno, entonces, como que hay en tales casos, pues como que... no, a mí me parece que de pronto sí debiera haber algo, ¿no? Como que ya empiezo a sentir como que no, de pronto sí debiera haber por allá algo que nos proteja de esos casos, ¿no? Es como un sentir, ¿no? Es un sentir, estoy hablando en sentido figurado y como de un sentir de los hermanos. Bueno, yo quiero aportar una parte de la palabra. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 19. Dice así, entonces vinieron, versículo 3, Mateo capítulo 19, versículo 3, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. Está la pregunta, ¿no? ¿Es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, eso con respecto a lo que las hermanas nos han aportado. A ver, por las inquietudes que las hermanas ya empiezan a traer, ¿no? Ya hay unas inquietudes que los hermanos empiezan a traer, son importantísimas. Entonces vamos, a ver, voy a tratar de ir un poquito en el orden de los hermanos que me levantaron la mano. Buenos días y buenas noches para todos mis hermanos. Pues pastor, yo, según lo que nosotros día tras día, el Señor nos va enseñando, por ejemplo, que sobre el tema, pues yo digo que no es lícito aborrecer uno a la esposa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros vamos cambiando nuestro comportamiento y nuestro vivir. Entonces, para mí, ya como que no cabe la idea de, por ejemplo, algo de, como se han hablado, de infidelidad o de maltrato. Ya eso no cabe, porque pues uno día tras día el Señor va cambiando y colocando como una semillita en nuestro corazón de cambio, de uno tratar de hacer las cosas agradables al Señor y cumplir sus mandamientos. Entonces no sería como el sentir, ya no hay ese sentir de divorcio para nosotros. Eso es, pastor. Gracias, mi hermano. Qué importante eso. Qué importante eso, mi hermano. Ya no hay ese sentir del divorcio. Y el ya no haber ese sentir del divorcio, eso va a ir de la mano de muchas cosas. Mire, eso va de la mano de ¿qué dice el libro de los Gálatas? La carta a los Gálatas en el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor Jesús. Mire, dice, Gálatas 5, 19, dice, manifiestas son las obras, esos 19, las obras de la carne. Ok, las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice que son adulterios, fornicación. Empieza por esas dos, adulterio, fornicación. Bueno, y sigue lista. Pero más abajito, más abajo, dice, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu, y esto confirma lo que acaba de decir mi hermano Manuel, dice, el fruto del Espíritu es amor. Hay un pasaje que que muchas personas a través de... Es uno de los pasajes que nos enseñan mucho en las congregaciones, ¿no? Nos enseñan mucho este pasaje dentro de las congregaciones, ¿no? Acerca de el amor. El pasaje acerca del amor. Y ese es el primero, mire, dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor. Y yo voy un momentito ahí atrás, a ver, ¿qué nos quiere compartir hoy el Señor acá? Dice, voy un momentito acá atrás y dice, 1 Corintios capítulo, creo que es el 13, dice versículo 4, en parte, esto en parte contesta esa inquietud que las hermanas han ido trayendo, los hermanos han ido trayendo, en parte, bueno, hago énfasis en eso, ¿no? En parte. ¿Por qué digo en parte? Porque, leámoslo a ver. 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es, ¿cómo es el amor? Acuérdate, el fruto del Espíritu es ¿qué? Más el fruto del Espíritu es amor, primero, sabe primerito.
Pero ¿qué será esto de que el fruto del Espíritu es amor? O sea, el Espíritu del Espíritu es amor. Quiere decir que pues yo aquí ando hablando bonito y poniendo cara de San, no sé, cualquier de esos santos muñecos que ponen por ahí, que ponen cara de que no rompen un plato. Entonces yo soy así. O que de pronto, pues yo cambio mi voz y yo, hablemos suave. Yo te hablo suave para que te sientas bien, sientas mi amor. Y pues no, porque es que, bueno, de esa forma no es el amor de esa forma no es el amor de Dios. De eso no se trata. No se trata de hacer un show, de hacer una pantomima o de actuar, de traer una actuación y bueno, que me aplauden a mí por mi actuación. No, de eso no se trata. El fruto del Espíritu es el amor, dice la palabra de Dios. Aquí en el versículo 4 dice, en primera instancia, lo primero que es el amor, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que es el amor? A ver, ¿quién me quiere decir? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. ¿Qué es lo primero del amor? ¿Qué es? Versículo 4. ¿Qué es? A ver, ¿quién me lo quiere leer? A ver, alguien, levante el micrófono, dígame, sufrido. Por ahí empieza la cosa, por ahí empieza el entendimiento. ¿Ve? El amor, el fruto del Espíritu es el amor. Entonces yo siempre tengo apariencia de piedad. No se trata de eso, mis hermanos, no se trata de eso. Discúlpeme, pero uno tiene que ir directo al grano y hablar las cosas muy claras. No se trata de eso, no se trata de poner cara de buena gente, de bonachón, y de quedar bien con todos y de cambiarle el tono a la voz para que su voz suene suave, para que todo el mundo diga, tan lindo ese señor, tan linda esa señora, cómo habla de suave, de bonito, cómo me agrada su manera de hablar, pero con toda su manera de hablar, pues está enviando a las personas al mismo lago que arde con fuego y azufre. Al mismo lago que arde con fuego y azufre. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de aparentar? No se trata de eso. Más el fruto del Espíritu es el amor. Y la palabra de Dios dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. No, a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta eso. Yo pensaba que el amor era un amor así como de novela. Así como las novelas, que todos estamos contentos, todos felices, no pasa nada. Yo tengo una esposa que, mi esposo me da gusto en 100%, hace lo que yo le digo, nunca me refuta nada. Me gasta todo lo que a mí me apetece. Bueno, se trata de eso, mis hermanos. Entonces, como no vienen esas cosas, como no vienen ese tipo de situaciones dentro de las parejas, y al final con el tiempo y ya después de un tiempo de estar conviviendo con la pareja, se dan cuenta de que la cosa empezó a cambiar un poco, como que ya no me siento muy cómodo con esta muchacha, con este señor, ya no estoy contento, ya me levanta la voz, ya es como refunfuñón, como gritona. Entonces, ya no me gusta, mantiene toda desgreñada, todo despelucado, huele a feo. Bueno, sacamos mil excusas. Ya como que no me gusta. Y entonces, de ahí viene la pregunta, o de ahí, en parte, de ahí viene la pregunta de Mateo capítulo 19, cuando se le acercaban los fariseos, que así andan hoy muchos en el mundo, ¿no? Muchos en el mundo, pensando por cuál razón, por cuál causa yo me puedo divorciar. Y cuando yo ando pensando por cuál causa me puedo divorciar, pues de hecho ya estoy teniendo un pensamiento de un corazón duro, dice la palabra de Dios. Ya estoy pensando con un corazón duro, porque ya no estoy andando en el amor. O sea, en el amor es bonito, así como cuando me lo describen y la definición, pero cuando aplico el amor es sufrido. No, yo no quiero sufrir mucho. Yo siempre quiero estar muy feliz. Yo no quiero sufrir mucho. A ver, entonces tenemos ese concepto de yo no quiero sufrir. Entonces, si mi esposo me ha hecho sufrir algunas veces o muchas veces, no sé, o mi esposa me ha hecho sufrir algunas veces o muchas veces, no sé, entonces, yo tengo yo tengo un derecho por ahí. Yo por ahí debo tener un derecho. Y como ahora bien lo decía mi hermano Manuel, ya no deberíamos de andar pensando en eso porque se supone que ya hemos ido cambiando, se supone que ya estamos siendo transformados, se supone que ya estamos conociendo la palabra de Dios, entonces se suponen muchas cosas.
que ya deberían estar siendo puestas por obra, como dice la palabra de Dios, no solo oidores, como hemos hablado en muchas ocasiones y hemos usado esta parte de la palabra de Dios, que no somos solamente oidores. A ver, porque es que es necesario, dice el Señor, y de todo esto habla la palabra de Dios, dice, es necesario que a través de muchas, ¿qué? De muchas felicidades, o como dice la palabra de Dios, eso dice, es necesario que a través de muchas felicidades entremos en el reino de Dios. ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿O cómo dice la palabra de Dios? Es que esas cosas me tienen que poner a meditar y a pensar, ¿cierto? Yo tengo que pensar un poco en eso. A ver, sé que, bueno, sí, es necesario que a través de ¿qué? De muchas ¿qué? A ver, ¿quién recuerda ese pasaje de la palabra de Dios? Es necesario que a través de muchas ¿qué? A ver. Tribulaciones. Eso, mi hermana. Así es. Pero es que se nos olvida esa parte, gracias, mi hermana. Se nos olvida esa parte como que solamente está allá en la Escritura, pero pues en la práctica, no, a mí en la práctica yo quiero es que todo para mí sea felicidad. Se nos olvida esas partes, ¿cierto? No se nos olvida esa parte. Se nos olvida hacer, como dice la palabra, de sufrido. Se nos olvida. Entonces, somos como que muy bien con otras personas, con terceros, como que y en eso caemos muchos en ese error. Como que a veces nos comportamos mejor con los de afuera que con los de adentro, ¿cierto? Con los de nuestra casa. Qué error que caemos en muchas ocasiones. Todas cosas tenemos que meditarlas. Tenemos que meditar eso, ¿cierto? Como que al de afuera sí le perdono algo, pero porque ese el de afuera es mi hermano, mi hermana, pues yo a ese le perdono, ¿cierto? Al de afuera le perdono. Pero a mi esposa, que también, o no mi hermana, mi esposa no es mi hermana. A ver, bueno, si mi esposa es creyente, pues es mi hermana, ¿no? ¿No? ¿Y por qué a mi hermana sí no le perdono? ¿Y por qué sí digo que le perdono al samaritano, que no tiene nada que ver conmigo, entre comillas, pero sí era mi hermano? Pero entonces digo, bueno, a los de afuera sí le perdono, pero no perdono a los de adentro. Esas cosas me tendrían que poner a meditar. Tengo que meditar en eso. Hay más cosas para meditar. Es muy interesante eso. Vamos con el aporte que me hace. Bueno, no sé si mi hermano Manuel terminó su aporte. Les decía que vamos con el aporte de mi hermano Willington y continuamos con el aporte de mi hermana Sandra. A ver, adelante, mis hermanos. Sí, buenas noches para adelante. Todos. Buenos días, el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Bueno, yo quería aclarar de que pues, nosotros, el Señor dice que a sus hijos ha puesto, o sea, nos ha sellado con su ley, nos ha sellado en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, para los que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, pues el divorcio no existiría, pues porque estamos andando en la ley, estamos andando en los mandamientos del Señor, pues nosotros no tendría cabida en nuestras vidas. Obviamente, como lo que dijo nuestra hermanita Marcela, que si hay maltrato, pues ya donde está en riesgo la vida, pues o sea, el Señor dice que por la dureza de nuestro corazón, Él ha puesto carta de divorcio, pero obviamente, pues en mi caso, yo ya me podría separar, pero yo ya no podría volverme a casar. Es lo que yo entiendo a la luz de la palabra. Interesante. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Muy bueno el aporte, mi hermana. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer un aporte, pastor, pero también voy a generar ciertas inquietudes. Vale, mi hermano. Obviamente, de acuerdo a la palabra. 1:19:9 en Mateo. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa no repudia adultera, ¿cierto? Podríamos hablar en Corintios de un tema de la dureza del corazón. El 5:31 dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay aspectos muy fuertes, digamos, en el libro de Deuteronomio, y por ejemplo, uno de los aspectos que yo veo allí era un tema del celo. Entonces, la mujer, los casados iban con el sacerdote, y estamos hablando inclusive de las bebidas amargas. Pero bueno, aquí se corrobora de que si existe, de pronto no existe, si se posibilita y se encuentra más bien un tema de adulterio, porque hoy en día lo conocemos como infidelidad, esa mujer tenía que ser muerta. Era bien.
Ahora, cuando hablamos de Saulo tiene diferentes aspectos que podríamos entenderlo de tal manera. Y describe obviamente que en términos de la fornicación, aquí hay que hacer unos parámetros. ¿Por qué? Porque resulta que el tema de la separación aplica, vuelvo y le digo, de acuerdo al contexto de la palabra, es el tema de la muerte, que es en el caso que queda libre. Y tengo muchas dudas en el tema de la fornicación, pero hay excepciones. Salvedad. Existe la salvedad cuando la persona, ejemplo, llegase en arrepentimiento. La palabra nunca va en contravía, el Señor nunca pone la palabra en contravía. Los hijos del Señor no cometen el pecado, no se dan en adulterio. Ahora, digamos que se posibilite esa figura. Si esa persona se arrepintiese, podría tomarse sí, porque por ejemplo vemos el pacto. No quiero que sea como un significativo metafórico, pero cuando hablamos de pacto, cuando hablamos también de casamiento, hacemos un pacto. El Señor tiene con sus hijos pactos, y sus hijos, si nos damos de cuenta en el pueblo de Israel, cometieron es por soberbia. Las soberbias, yo veo más figurativo de la soberbia, pero cuando se arrepiente, el Señor extiende sus brazos, el Señor es misericordioso, pero cuando no se arrepiente, ¿qué? Ahora, algo puede ser algo como muy práctico. Cuando yo le hablo de los hijos del Señor, es de aquellos que escuchan su voz. Ahora, si digamos una pareja, aparentemente son dos hijos del Señor, hay uno que comete el adulterio, que ha visto ciertas cosas, pero no voy a entrar en el tema porque traemos a otra situación. Pero entonces, en este caso, hay arrepentimiento, llega. Pero digamos, si no hay arrepentimiento, va a estar allí casado. Ahora, hay personas que no han conocido a Cristo y literalmente, quizás por misericordia del Señor, les han hecho ver que el matrimonio es un pacto y siempre han guardado. Pero digamos, son dos personas del mundo y hay una persona del mundo que sencillamente es lo que vivimos en nuestra sociedad, toma el matrimonio como pues algo muy normal del concepto del ser humano acá en la sociedad y se va. Nunca hay arrepentimiento, pasan los años y ya está allí. Este muchacho lo toma el Señor y el Señor es misericordioso. El Señor lo escoge porque es el único que es el que extiende su mano y no hay quien lo tuerza. Este muchacho lo toma el Señor, pero bueno, en un momento podríamos decir, listo, él está casado. Pero digamos, en este caso, cuando hablaba mi hermana de la adultera, digamos, el que se vuelve y se casa, adultera, es esa figura, porque ella debió contemplar un matrimonio, ¿no es cierto? Está dentro de un vínculo. Pero como está en el mundo, ella, ahora, si no se arrepiente, pasan tiempo, entonces uno diría, bueno, ¿cuánto tiempo es el momento de arrepentimiento? ¿Hay un tiempo para arrepentimiento o no? Entonces, si esta persona, pongámoslo ahora en el caso práctico, que sea un hermano y vuelve y se casa, o sea, vuelve y se une a una persona, una hija de Dios, entonces, ¿qué? Entonces podríamos inclusive denominar, no, es que tú estuviste casado y deberías estar casado con la anterior persona. Entonces son cosas que quedan allá. Ahora, la cuestión ¿cuál es? Existe un término que nosotros malinterpretamos y obviamente en la sociedad, y desafortunadamente es así, lo que es el concepto del amor y lo que es el concepto del enamoramiento. ¿Por qué? Porque hoy en día uno dice y conjugan de una forma muy fuerte, es que se nos acabó el amor. No, se le acabó, es el enamoramiento, que es otra cosa. El amor va más allá, sino que desafortunadamente el concepto ha sido tan variado y lo han cambiado y se vuelve, como decimos, la pluma mentirosa y conjugan el amor con pasiones que son efímeras. Entonces, desde allí partimos. Ahora, cuando hablamos de la separación, porque yo escuché, bueno, y si esa persona es agrediera, pero estás casada, eres agrediera, hay un versículo que Pablo lo dice, Saulo lo dice, sepárese, pero no se vuelva a casar. No es permitido, no es lícito casarse. El hecho de que uno tenga, a no ser, por lo digo, existe la salvedad de la fornicación, que estamos hablando del adulterio, son sinónimos y que están ligados. Pero digamos, en este caso, digamos, existe un tema de intención, hay situaciones sobre puede haber muchas justificaciones, pero no se puede volver a casar. Se puede divorciar, sí, e inclusive habla por un tiempo, habla de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, no es explícito. Pero más sin embargo, yo tengo
ciertas dudas y creo que como que la inquietud. Y pues obviamente estoy hablando de aportar la palabra pastor. Ese es mi aporte. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Señor lo bendiga. Muy amable. Sí. Por aquí tengo a la mano también de mi hermana Victoria y de mi hermano Álvaro también. Ahorita también levanto la mano. A ver, ¿qué nos aporta mi hermana? Pastor, primero que todo, buenos días para todos. Amén. Señor lo bendiga. Sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Señor Jesús. Pastor, yo te quería, yo hace días, creo que la última, cuando empezamos el Señor le regaló este estudio a usted de sobre lo del divorcio, yo hice una preguntita que siempre ha estado, pues como, va uno como a punto donde es, conmigo y Manuel. Yo tuve unos hijos aparte, y obviamente si yo tuve unos hijos con esa persona, pues se consideraba que era mi esposo, ¿no? O sea, como el esposo. Entonces a veces hemos hablado de ese tema con Manuel, y entonces Manuel me dice, no, es que su esposo es el papá de su hija, sí, o sea, él es su marido. Y yo le digo, no, yo me fui hace mucho tiempo cuando pasó esa pregunta de nosotros, que siempre sé que está en Manuel, dice en Corintios, 2 de Corintios 5, esto significa que todo aquel que pertenece en Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. O sea, yo eso, a veces yo le he comentado como eso a Manuel, ¿no? Yo le digo, sí, o sea, anteriormente no conocía yo el Señor, y pasó eso, y obviamente tuve yo mis hijos, pero siempre ha habido eso como en él. Bueno, en la pregunta, o sea, en Manuel siempre, yo creo que él siempre ha existido como esa duda de esa parte. Eso es algo que yo siempre he querido, si es la voluntad del Señor Jesús, que en la palabra poder uno, porque sé que él como hombre siente como esas preguntas, ¿no? Okay. Eso. Y lo otro es de que lo que decía Marcelita y Sandreta, que estaban diciendo de si yo soy maltratada. Bueno, la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe de nosotros? La fe de nosotros es que somos hijos de un Dios justo, que Él dice que nada viene sin justa causa. Si en ese momento no conocemos del Señor, o sí conocemos del Señor, y tengo un esposo que me agrede, o me pega, o hace conmigo cosas malas, cuando creo en el Señor, sé que la justicia viene del Señor, y sé que el Señor pagará a cada uno según sus obras. Entonces, es de esa misma fe que hemos de tener, como cuando el Señor enferma, a cuando el Señor sana. Cuando el Señor hace que en la vida de nosotros pasen cosas, entonces nosotros tenemos que glorificar el nombre del Señor, porque sabemos y hemos visto en la palabra cómo el Señor cobra venganza, porque es el único que realmente lo puede hacer. Como sea y como el Señor lo disponga, la gloria y la honra son del Señor Jesús. Entonces es esperar, porque si nosotros hoy en día, si yo tengo un esposo que me maltrata y me está pegando y hablo del Señor, pero hago cosas conforme a lo que el mundo manda, que es dejarlo y ya, entonces ¿dónde está mi fe? ¿Dónde quedaría la fe en ese Dios que está conmigo, aunque yo no lo veo, pero sé que Él es justo? Entonces, no sé, esa sería para mí, para yo Victoria, si estuviera pasando por un momento así, ¿sí? O sea, oraría a ese Dios que sé que si Él dice que escucharía mi oración si soy justa ante Él, y sé que el Señor tomaría parte como en este asunto, como el asunto de todo lo que Él ha creado, que es del Señor Jesús. Entonces ese es mi aporte también, pastor. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. Muy amable. Muchísimas gracias. Mi hermano Álvaro, que también nos quería aportar algo, mi hermano Álvaro. Yo me voy a una de las enseñanzas que recibí del Señor, que yo pienso que la recibí bien o la entendí bien de parte de ustedes. Dice la Biblia dice usted que yo no me convierto al Señor, que el Señor lo convierte a Él. Uh-huh. Me convirtió él a mí, okay. No yo a Él. Okay. No estoy en la famosa oración de fe que hoy lo recibí,
y todas estas situaciones que nos enseñaron en la antigua doctrina. Así es. A mi punto, si el Señor me convirtió a mí, voy a decir esto no es bíblico esta palabra que voy a decir, en el diccionario espiritual, esto es bíblico, lo digo por mi de parte, en el diccionario espiritual mío, voy a decir así, no puede existir la palabra divorcio. O sea, no puede estar escrita la palabra divorcio. El resto de cosas sí. El amor no es jactancioso, que he sufrido. ¿Cuántas cosas pueden presentárseme a mí dentro del matrimonio con mi esposa en diferencias? Pero está en eso, solucionarlas en el Señor, fundamentados en este libro, que es la Biblia. Amén. Entonces, en nuestro diccionario, digámoslo así, esa palabra, cuando el Señor me convirtió a mí, a Él, esa palabra no va a existir, divorcio. ¿Sí? Y si mi esposa, el Señor la convirtió, tampoco puede existir en ella esa palabra, divorcio. Eso lo veo yo así, por las enseñanzas que recibí del Señor a través de ustedes, los tres varones estos que se ponen al frente ahí, valientes, a enseñarnos. Y de esto he aprendido yo mucho. Por eso, Amén. el día que usted preguntó, ¿quién es casado y cuáles son las promesas? Ajá. Entonces, cuando uno está en el Señor, porque hay una partecita que dice que la viuda, si la mujer enviudó, vuélvase a casar siempre y cuando sea en el Señor. Ese es un punto que a mí me vino mucho y me maquinaba mucho en la cabeza. Yo decía, bueno, aquí cómo es el asunto del Señor. Lo que dijo la señora Victoria, que es nueva criatura y todas esas situaciones, pero yo lo veo así. Puedo estar equivocado, pero yo lo veo así, que esa palabra no puede existir. El resto de cosas pueden suceder, inconvenientes, problemas, que nosotros le decimos problemas, de pronto son desacuerdos, pero esos tienen solución. Pero la palabra divorcio, yo pienso que si el Señor nos convirtió, ni tanto en la pareja, en mi esposa o en el esposo debe existir la palabra. Eso es lo que yo digo. Me corrige usted, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. A ver, si el Señor dice que aborrece el divorcio, o sea, y todo lo que el Señor aborrece, se supone, entre comillas, que si yo soy una nueva criatura, y mi mente, mi pensamiento, como dice la palabra de Dios, es la mente de Cristo. Ahora supuestamente mi pensamiento debe irse en función de ser la mente del Señor. O sea que yo debo aborrecer lo que el Señor aborrezca, yo debo amar lo que el Señor ama. Para complementar un poquito lo que dice mi hermano Álvaro. Entonces, si el Señor aborrece el divorcio, pues yo también debería aborrecer el divorcio. Si el Señor aborrece, ¿qué más? La mentira. Yo debo aborrecer la mentira. Perdón. Si el Señor aborrece el adulterio, yo debo aborrecer el adulterio. Si el Señor aborrece la condición perversa del ser humano y todas sus perversiones, llámese de acuerdo a todo el abecedario que hoy se han inventado, LGBT, C, D, H, J hasta la Z, no sé qué más se irán a inventar, plus, porque le pusieron un más al final, o sea, más quiere decir, y todo lo que se añada, todas las perversiones que se puedan añadir de ahí en adelante, todas esas perversiones, dice el Señor, pues yo las debo aborrecer. Es verdad, es verdad. No puede ser que yo diga que yo amo cosas que el Señor aborrece. No puede ser. No puede ser porque entonces no soy nueva criatura, como dice la palabra de Dios. No soy nueva criatura. Si soy nueva criatura, pues ya mi corazón debe ir en función de entender, bueno, qué es lo que el Señor aborrece. El Señor aborrece el pecado. Bueno, yo debo aborrecer el pecado. Entonces, yo debo aborrecerlo. En ese sentido debo ir yo también. En ese mismo camino. No en el camino social, en el camino de quedar bien con todo el mundo y en el camino de aprobar lo que el Señor desaprueba y desaprobar lo que el Señor aprueba. No es así. No es así, mis hermanos. No funciona así. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero ir con el pasaje, uno de los pasajes en cuestión. Uno de los pasajes en cuestión, miren mis hermanos, con respecto a todas estas inquietudes que los hermanos han traído. Vamos al libro de Mateo capítulo 19. Versículo 1 dice, aconteció que cuando el Señor Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea
al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Se acercaban los fariseos, eran personas que entre comillas conocían de la palabra de Dios. Conocían de la palabra de Dios. O sea, sí, hay un conocimiento en la palabra de Dios. En muchas ocasiones hay un conocimiento en la palabra de Dios, pero en otras, algunas personas que tienen algún conocimiento, entre comillas, de la palabra de Dios, no necesariamente tienen el entendimiento de la palabra de Dios. No siempre existe tal cosa. Puede haber algún conocimiento, pero quizá en algunas o muchas ocasiones puede no haber un entendimiento, un discernimiento de la palabra de Dios. Vea que estos señores fariseos, como es del conocimiento nuestro, eran personas que eran religiosas, eran personas que, entre comillas, su base, la base, porque a ver si recuerdo, hay un pasaje que está, creo que en el capítulo, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 23, creo que está esto. Dice, aquí está, mírelo, aquí está. Capítulo 23 dice, dice capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, dice, en la cátedra de Moisés. ¿Qué es en la cátedra de Moisés? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. Pastor Hermano una vez nos dio una enseñanza muy bonita sobre la cátedra de Moisés. Pastor, ¿qué es la cátedra de Moisés? Es una silla de honor, básicamente, que se pone dentro de las sinagogas. Y ahí es donde se sienta el ministro, el personaje, pues... el rabino, ¿cierto? El rabino en estos tiempos. Se sienta a impartir, digamos, interpretaciones de la ley. Eso es básicamente, pastor. Amén. Gracias, pastor. Básicamente no son ni siquiera enseñanzas de la Torá, de la Escritura, de la Palabra de Dios, sino que son interpretaciones personales acerca de la ley. Ok. ¿Conocían estas personas la ley de Dios, la Torá de Dios, las Escrituras? Conocen, claro que sí. Claro, amén. Claro Así es. Hay una interpretación totalmente personal. Correcto. Nos llama al Señor que la palabra de Dios simplemente. Correcto. Vea qué interesante eso que acaba de decir el pastor Germán. Gracias, pastor. Señor lo bendiga. Qué interesante esto. Conocer la palabra y darle una interpretación errada. Qué interesante eso. Qué interesante. ¿Se puede conocer la palabra de Dios? Muchos dicen conocer la palabra de Dios. Y en efecto puede ser así. Puede ser que muchos conocen, entre comillas, la palabra de Dios. Te citan pasajes, muchos pasajes de la palabra de Dios. Hay un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero hay una interpretación en muchas ocasiones errada, personal, sacada de contexto, o sea, guiada por su teología. Bueno, hay muchos factores, ¿no? que hay que considerar, que muchas personas no quieren dejar que la palabra de Dios los guíe al verdadero entendimiento, sino que ellos quieren manipular la palabra de Dios para que ella diga lo que ellos quieren que diga, ¿no? Básicamente es eso. Qué interesante eso. Mire, aquí en el versículo 1 dice, habló el Señor Jesús, capítulo 23, dice a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí estaban unos personajes que conocían la palabra de Dios, que eran los que estaban dando, entre comillas, la enseñanza, la cátedra, la enseñanza de la palabra de Dios, de la ley, de la Torá, de los profetas, de los salmos. Ahí estaban ellos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, cuando te lean la ley, sí, lo que está escrito en la ley es verdad. Dicho en otras palabras es eso. Lo que esté escrito en la ley, que ellos te lo vayan a leer, es verdad. Lo que yo te lea de la ley de Dios, de la palabra de Dios, los profetas, los salmos, la palabra de Dios, es verdad. Ojo a esto, dice, pero no hagan como ellos lo interpretan. Dicho de otra forma es eso, porque resulta que ellos, dice la palabra de Dios, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué conforme a sus obras? Porque ellos estaban actuando de acuerdo a su interpretación personal, a su interpretación que les daba su religión, a la interpretación que les daba su teología. No, es que yo soy pentecostal. Entonces, en mi doctrina pentecostal dice A, B, C y D. Y yo de ahí no me salgo porque yo soy pentecostal de pura raza.
Yo soy muy pentecostal. Otro dirá, no, yo soy adventista y a mí no me mueve nadie del adventismo. Y otro dirá, no, yo soy muy católico y a mí no me mueve nadie de mi teología católica. Entonces todos ellos, como estábamos nosotros, pues lo único que ellos quieren, y nosotros también queríamos, era que poder manipular la Escritura para que dijera lo que mi teología, lo que mi religión cree, para yo poder transmitir eso que yo digo que así debe ser porque así lo dice mi religión. No es lo que diga tu religión, no es lo que diga tu religión, no es lo que diga tu congregación, no es lo que diga tu comunidad protestante o evangélica, o lo que diga tu comunidad, que dicho sea de paso, pues todas estas comunidades están en error, están en mentira. Entonces no es lo que digan las comunidades. Vea qué interesante esto. Entonces vuelvo aquí al capítulo 19. Miren, mis hermanos, capítulo 19 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. O sea, los fariseos conocían las Escrituras, tentándole y diciéndole. O sea, lo querían tentar, ponerle un traspiés. Vamos a poner un traspiés a esto. Como muchos que se acercan a algunas personas, no para conocer en verdad, de corazón, honestamente, aprender un poco más, o que a ver si es verdad lo que yo creo, es verdad, o de pronto alguien me puede enseñar algo más. Y le doy gracias al Señor porque muchas personas, los hermanos, los pastores, el pastor Germán, el pastor Mauricio, los hermanos de la congregación, en muchas ocasiones, en muchas, no pocas, nos enseñamos unos con otros. Entonces, y uno aprende del hermano, que de todos aprendemos, estamos en eso. Bueno, estamos en eso. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Que básicamente ese ha sido el pasaje del día, ¿no? Es lícito. Ellos venían a hacerle una pregunta al Señor Jesús. A ver, ¿cómo voy yo a ponerle traspiés al Señor Jesús? Pero ellos no conocían al Señor Jesús. Y ellos decían conocer las Escrituras y no sabían que el que estaba enfrente de ellos era el autor, o es el autor de las Escrituras. Él, el Señor Jesús, Él es el autor. Él es el autor, Él es el espíritu de la profecía. Él es el Señor Jesús, Él siendo el autor. Pero los otros no lo conocían. Ellos con toda su religión no lo conocían, como muchos hoy en día, con toda su religión y no lo conocen. Con toda su religión y dicen que Jesús es una tercera persona. Y con toda su religión el otro dicen que no, que Él es no sé quién más. Y el otro dice que es un profeta, así tal cual como Él le preguntaba a sus discípulos en su época: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta que tiene tanta validez, tanta relevancia. ¿Quién dicen que soy yo? La gente dice muchas cosas del Señor Jesús. Aquí en este país dicen que es un profeta. No, es un profeta, sí. Isa le dice, no es un profeta. Y así las religiones dicen muchas cosas. No, que es el hijo, que el otro dice no, que es el chiquitito, que es el niño Dios. Otros no, que es la tercera persona. Otro dice no, que pues que, bueno, dicen muchas cosas. Y él dijo: el que no crea, dijo el Señor Jesucristo, si no crees que yo soy Señor. Le dijo Moisés al Señor cuando se le apareció en la zarza: Señor, y cuando me pregunten quién voy a decir que es, cuál es su nombre, Señor, qué les voy a decir, ¿qué les voy a decir cuando me pregunten cuál es tu nombre? Él le dijo a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Él le dijo: yo soy, te está enviando, yo soy el que te envía, yo soy. Cuando le pregunten, yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir, yo soy. Pero eso el Señor Jesucristo dijo: el que no crea que yo soy, en sus pecados morirá. En sus pecados morirá. Ve qué interesante todo esto, mis hermanos. Es interesantísimo. Dice: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito repudiarla por cualquier causa? No, que es que a mi esposa ya no me gusta. Mi esposa ya no, se engordó. Ya no me gusta. No, mi esposa es una gruñona. O mi esposo es gruñón, gritón, gritona. No me gusta ya. Me trata mal. Me habla feo. Bueno, ya no tenemos, ¿cómo es que se usa la frase hoy en día? Hay una frase que dice, hay una frase muy común hoy en día para la persona, no nos entendemos, pero se usa otra frase, ¿no? No hay química, ¿no, mi hermano Álvaro? No hay química. O sea, no hay química. Entonces, ¿qué es lo que había antes? Pues si no hay química, la química se acabó. ¿Qué pasó? Bueno, todo porque todo lo llevamos a un plano humano, un plano material, físico. El amor no deja de ser, dice la palabra de Dios. El amor no deja de ser. Versículo 4 dice: Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído?
aquí les he dicho a los hermanos en algunas ocasiones lo importante de este pasaje. Tiene tanto para aprender porque no hemos leído. A ver, nosotros que decimos que conocemos al Señor, ¿cuánto leemos? ¿Cuánto leemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos de la palabra de Dios? A ver, ¿cuánto? Allá usted honestamente, yo aquí honestamente, cada uno de nosotros honestamente, ¿cuánto hemos leído de la palabra de Dios? Por eso es que nos engañan. Por eso nuestra fe no crece. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír es por la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues obviamente nuestra fe sigue ahí, una fe ahí muy paupérrima, que no crece, ¿no? Ahí como para el diario, ahí nuestra fe. ¿Cómo es? Bien, ahí vamos, ahí nuestra fe, ahí sí. No crece nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Amén, mi hermano Willington. Así es. Por eso el pueblo de Dios perece, porque nos falta conocimiento en la palabra de Dios. Total, nos falta todo el conocimiento, porque desecharon la ley de Dios, dijo el Señor. A ver, porque por eso, mis hermanos, dice, versículo 4, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído? A ver, y se supone que ellos eran maestros, fariseos, maestros, y no entendían. Maestros, fariseos, eran los de la cátedra allá de Moisés. Se sentaban allí ellos eran los de la cátedra, los que dirigían allá la enseñanza, y no entendí. Y a ellos les estaba preguntando el Señor, ¿ustedes no han leído? En otras palabras, no han entendido nada. No han entendido nada. ¿Cuántas veces? Algunos, peor a otros, ¿no? No, yo me he leído la Biblia 10 veces. 10 veces me he leído, 12, 15, no sé cuántas veces. Hay unos que como que les gusta, ¿cómo se dice la palabra? Perdón, pastor, dicen muchos como se quieren gloriar. Van a gloriar. Así es, mi hermano. Eso se dice gloriar y lo complementamos un poquito. Van a gloriar, porque es vana esa gloria que se quieren poner encima de ellos, ¿cierto? Pero si no conocemos al Señor Jesús, pues eso es vana gloria. O sea, su gloria, pues se quieren gloriar ellos, autoexaltar, pero es una vana gloria. Es una vana. Gracias, mi hermano Manuel. Muchas gracias. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A dónde nos lleva el Señor? Al principio. Dice, en el principio, varón y hembra los hizo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Esos principios son básicos, esenciales, importantes, no negociables dentro de una relación de pareja entre un varón y una mujer. Esenciales, no negociables, dice la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejó a su papá y su mamá y se unió a su mujer, pues esa es su esposa, ese es su esposo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó. Una de las cosas que pasa en nuestros tiempos es que como nosotros hoy en día erróneamente, pensamos que el que nos une es el pastor, o el que nos une es el sacerdote de turno, o el que nos une, peor aún, el que nos une es el abogado o el ¿cómo se llama? De esas oficinas de las ciudades, el notario público. Entonces, él es el que me unió. Entonces, pues si me une un hombre, pues así como me unió un hombre, pues yo me puedo separar, porque pues lo que unió un hombre, pues cualquier hombre lo separa, pero lo que unió Dios, no. Lo que unió Dios, no. No hay tal. No, pero es que ese señor es muy gruñón. Ya hablaremos un poquito más y leeremos un poquito más sobre esa parte en el libro de Mateo, en el primer libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 leeremos un poquito sobre esa parte que vamos a entender otro poquito más sobre esto, sobre estas inquietudes que especialmente las hermanas, que obviamente están en una posición que no se pueden defender en muchas ocasiones. Por supuesto, es entendible esta parte. Esa parte hace parte de las inquietudes de los hermanos, especialmente de las hermanas, que dicen, tengo un esposo maltratador. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, mi hermano, mi hermana? Es maltratador.
O sea, él es un incrédulo, en otras palabras, ¿no? O sea, el maltratador pues es un incrédulo. A la hora de la verdad es eso. Es una persona de corazón duro. Es un duro corazón. O sea, no ha sido cambiado, no ha sido transformado, no ha nacido de nuevo. Pues es una persona maltratadora, es una persona que no ha sido transformada todavía. Bueno, no que uno no pueda tener un momento de discusión. Tiempos y momentos de discusión se generan en todas las relaciones familiares, en todas las relaciones entre esposos. Hay momentos difíciles, hay momentos tensos, hay tiempos dentro de nuestros matrimonios donde hay momentos difíciles. No que no pueda existir un momento difícil, eso es una situación. Otra situación es que sea un personaje, que el personaje sea un personaje maltratador. Y peor aún, hay mujeres maltratadoras también. Bueno, peor aún. ¿Qué debo hacer en ese caso? Bueno, ya miraremos también la palabra de Dios, por supuesto que sí. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Versículo 6 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. A ver, lo que Dios juntó, no lo que juntó el pastor, no lo que juntó el sacerdote, no, lo que Dios juntó. Y eso es un entendimiento, les decía a mis hermanos, que tenemos que ya tener nosotros, que el que une el matrimonio es el Señor. Él los juntó. Nosotros no los declaramos, el Señor los declara marido y mujer. Él los declara marido y mujer, no somos nosotros los hombres, no, el Señor. Él los declara marido y mujer y nosotros estamos allí en una reunión familiar, en un festejo, muy contentos y somos testigos de lo que está pasando y muy bonito y todos nos alegramos y damos una bendición entre todos los hermanos y tenemos un tiempo muy bonito y una reunión muy bonita y de pronto hay un pastor o un hermano o cualquiera que quiera bendecir esa unión y pedirle al Señor que sea el Señor bendiciendo a nuestra familia, a nuestros hogares. Todo eso es hermoso y es también bíblico, bendecir a los hermanos, por supuesto que sí. Pero nosotros no los unimos en matrimonio, los une el Señor. Bueno, eso es claro que lo entendamos y quizá sea una de las razones por las que muchos se separan, porque piensan que el que me unió fue un hombre. Entonces yo me puedo separar. No, el que me unió no fue un hombre, el que me unió fue el Señor. Le dijeron, ¿por qué pues? Aquí es donde viene la pregunta en la que querían hacer, ponerle traspiés al Señor Jesús. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora aquí algo muy importante, mis hermanos, mire, hay una cuestión aquí muy importante y esto es la parte de la manipulación de las Escrituras, la manipulación. Fíjese muy bien, porque hay muchos por allí, contumaces, como dice la palabra de Dios, que manipulan la palabra de Dios. Hay momentos donde la van a leer, leen la porción de la palabra de Dios, a veces la leen a medias, a veces la leen ahí medio completa, pero por otro lado traen una interpretación errada. Y mire cómo está aquí ocurriendo eso. Recuerden que la pregunta en el versículo 3 ¿es lícito repudiar es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, ellos estaban trayendo esta parte que ellos estaban diciendo esto y lo estaban trayendo como si fuera lo que Moisés dijo, pero tuvieron que leer la parte que Moisés dijo, pero la interpretación que ellos le estaban dando a ese pasaje era esta, que ellos le dijeron inicialmente al Señor Jesucristo. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa fue la pregunta que ellos manipularon. Así fue como manipularon esa porción de la Escritura que más adelante le pusieron traspiés, querían ponerle traspiés al Señor Jesús. Le dijeron, porque Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar. ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué no le dijeron al Señor, por qué pues mandó Moisés? ¿Por qué pues no mandó? A ver, se lo digo como ellos la dijeron acá. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio por cualquier causa? No dijeron por cualquier causa, ¿cierto? Que no dijeron por cualquier causa, pero cuando al comienzo hicieron la pregunta, la hicieron con un traspiés, con un engaño, con una manipulación, como muchos que manipulan las Escrituras. Muchos, hay que prestar mucha atención cuando una persona dice y cita algún pasaje de la palabra de Dios o da alguna interpretación de la palabra de Dios. Por favor, mis hermanos, prestemos mucha atención a lo que ellos dicen, a lo que las personas, el predicador está diciendo, a ver qué parte está manipulando. Hay mucha manipulación, muchísima manipulación de muchos predicadores, mis hermanos. Ojo, no de pocos, de muchos predicadores. Muchos están manipulando las Escrituras para decir lo que ellos quieren que diga. Así que tengamos mucho cuidado.
leamos la Escritura. Cuando alguien diga esto así dice el Señor o está escrito algo, vaya a la Escritura y confirme que eso sea verdad. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Sí, claro, ahí está citando un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24. Claro, pero el libro de Deuteronomio, mis hermanos, en el capítulo 24, en el versículo 1, no dice por cualquier causa. No dice por cualquier causa. Bueno, no dice por cualquier causa. No lo dice. Bueno, y ese es el punto. El punto es que no dice eso. Eso ya es manipulación. Eso ya es mala interpretación. Eso ya es desviar la palabra de Dios. Es sacar la palabra de Dios de su contexto. Él les dijo, el Señor Jesús les dijo, ojo a esto, dice, esa traducción dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y estaba estudiando sobre este pasaje, mis hermanos, de la palabra de Dios, vi que el pasaje no dice de esa manera. Ve qué interesante también eso. Dice, el versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero si no está escrito en el pasaje, en el griego en que fue escrito este pasaje, no está escrito así. Dice, a ver, lo que aquí está diciendo es de la siguiente manera, mis hermanos. Dice, y los invito a que vayan a la interlineal griega para que corroboren lo que les estoy diciendo. Él les dijo, por la dureza de su corazón malinterpretaron eso. Eso, dicho en otras palabras, es lo que está escrito allí. Vayan a una interlineal, busquen Mateo capítulo 19, versículo 8 y estudien ese pasaje. Y aquí lo que el Señor les está diciendo, que Él les dijo a ellos que ustedes por esa dureza de su corazón malinterpretaron eso. Ustedes están malinterpretando eso por la dureza de su corazón. No que Moisés haya escrito algo incorrecto. No estaba Moisés escribiendo nada incorrecto. No, él está diciendo, ustedes por la dureza de su corazón están interpretando esto mal, por la dureza del corazón. Y ahí es cuando viene la dureza del corazón de muchas personas en diferentes congregaciones. Dureza de corazón no es solamente tener una apariencia de ogro, de malo, no. Cualquier persona que quiera distorsionar la palabra de Dios y no recibir la palabra de Dios tal cual como está escrita, es una persona que es dura de corazón, dura de cerviz, porque no quiere recibir la palabra de Dios como es, duro de corazón. Por la dureza de corazón ustedes están malinterpretando esto que Moisés permitió, dice, porque al principio no fue así, Eso tiene que ver con lo que Moisés también escribió desde el principio. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y con esto voy a terminar el día de hoy, para que dejemos esta parte de esta cláusula de excepción, como se conoce esto, la cláusula de excepción. O sea, hay una excepción, entre comillas, ¿no? Es una cláusula de excepción. Entonces, esta cláusula está hablando del Señor Jesucristo acá. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Les quiero que hoy terminemos con esa parte y dentro de 8 días continuamos a ver de qué se trata esa cláusula de excepción. Bueno, entonces dice así, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ¿qué quiere decir salvo? ¿Qué quiere decir salvo? ¿Qué quiere decir salvo? Salvo. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir salvo? A ver. Sería sinónimo de excepto. Hay una excepción. Correcto, mi hermana Nubia. Correcto. Excepto por esto. Hay una excepción. ¿Correcto? Así es. Eso se llama una cláusula de excepción. O sea, excepto. Pero si esto pasa, entonces, bueno, algo pasa, ¿no? O sea, sí, exceptuando esta parte. Eso es lo que está. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Creo que esto está en todas porque he chequeado en el temor del Señor Jesucristo. Esto es un tema muy bonito, pero también es un tema que en mi corazón tengo el temor y el temblor delante del Señor Jesucristo. Por temor a Él no quiero ir a decir cosas que son incorrectas. Si más adelante el Señor nos muestra que estos pasajes fueron incorrectos, no sé si Él lo determina de esa manera, pues seguramente que en algún momento diremos, no, mis hermanos, eso no era, pero por ahora, mis hermanos, mire, lo que está escrito ahí en nuestras traducciones está así, lo hemos estudiado, hemos analizado, hemos mirado en los pasajes, he mirado en otras traducciones, he mirado que en la Pechita, he mirado que en la Biblia Kadosh, he mirado que en la Biblia Israelita Nazarena, he mirado que en la versión 2015, hemos mirado varias versiones, he mirado en el griego,
a ver cómo está ahí la traducción. Les decía a mis hermanos, voy a tratar de continuar adelante con esta parte de esta cláusula que el Señor está hablando, el Señor Jesús, donde Él dice en el versículo 9, salvo por causa de fornicación, dice salvo, hay una salvedad. Entonces, salvo por esta causa, y vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, vamos a ir paso a paso y de esta manera creo que vamos a ir respondiendo a las preguntas y las inquietudes que los hermanos me han enviado. Pues les digo a los hermanos, tranquilos, yo he escuchado sus preguntas, las he orado en el Señor, hemos orado para que sea el Señor trayendo respuestas bíblicas a nuestras inquietudes. Señor Jesucristo, el Todopoderoso, quien es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, nos bendiga, nos guarde, tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros mucha paz. Los espero. Bendiciones para todos y el Señor Jesús los bendiga. Mi hermana. Compartirles algo, hermanitos. Mi hermana, cuéntenos. Porque imagínense que la semana pasada me invitaron a una reunión de una congregación. Sí. Entonces yo lo primero pregunté fue que si ellos creían que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios verdadero. Sí, señora. Me dijeron que sí. Entonces, pues yo me puse muy feliz y todo eso, porque pues digo, si el Señor nos regala pues una congregación donde uno pueda estar, presenciar y todo eso, pues no, es algo lindo para nosotros, para mí, ¿no? Para mí. Claro. Y no sé, pues para nosotros. Y entonces fui a la reunión, pastor. Y entonces ellos hablan de los mandamientos del Señor. Ellos dicen que cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Que la gente no quiere cumplir los mandamientos, que eso es lo primordial, que bueno, muchas cosas. Entonces yo muy contenta escuchando todo esto y yo ahí, bueno, cuando resulta que vino la prueba mentirosa, pastor. Okay. Porque en un momento dado comenzaron a hablar como de la palabra y todo, cuando ya una persona dijo, este fin de semana nos llevaron a todas las mujeres, nos reunieron para que miráramos cómo debemos de edificar nuestros matrimonios y nuestros hijos, y entonces nos reunieron a todas, y entonces la pastora dijo, y entonces cuando ella dijo, la pastora dijo, yo de una quedé como que yo, no, estoy en el lugar equivocado, porque imagínense, o sea,